Y estoy muy, muy contenta de poder estar esta mañana, poder compartirles información para algunos conocida, como para otras puede ser totalmente novedoso todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero sé que información que te va a traer a tu subconsciente va a hacer algún ruido. De pronto, si resuenas con algo, es lo que debes de empezar a trabajar. Con lo que no resuenes lo dejas pasar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todas las historias no son para todo el mundo. Toda la información tampoco es para todo el mundo porque muchas veces no está ni en el lugar, ni en el momento adecuado, ni en la disposición correcta para recibir la información. Y aquellos que deseen, básicamente, que bueno, me resonó, me entró la información, quiero indagar un poco más de esto, empieza a trabajar en aquello en lo que te resuena la información. La información que vamos a tratar el día de hoy es muy amplia, es demasiado amplia, lo voy a hablar desde mi mirada, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo he conocido, que me falta información por conocer, demasiado. Obviamente esto es un proceso de conocimiento, de empezar a introspectar, de seguir estudiando, de ser una eterna aprendiz. Sin embargo, lo poco o mucho o mucha información que tenga, yo sé que les va a dar claves o herramientas para que empiecen a indagar en ustedes mismos. Listo. Entonces recuerden que no tengo la última palabra, también sigo siendo una eterna aprendiz, entonces si alguien tiene otra información adicional, levanta la manito y nos aporta. Listo. Este es un espacio totalmente para ustedes, donde yo voy a dar una información y podemos hacer algunas preguntas y respuestas de, de algo que te esté pasando, que te esté incomodando en el momento y podamos hacer algo desde una mirada, bien sea sistémica o desde mi propia mirada. Listo. Vamos entonces a iniciar con una información que yo tengo valiosísima y es acerca de estos patrones heredados o alguna información que tengo yo, y yo lo llamaría como esas mochilas que cargamos. Entonces, todos cargamos una mochila. Y cuando nosotros cargamos una mochila, déjenme por aquí, yo cambio este orador, que no sé cómo ponerlo en una sola. Dejémoslo así. Todos cargamos una mochila. Entonces, cuando yo cargo una mochila, es para meterle cosas, ¿cierto? Y cuando yo introduzco cosas en mi mochila, unas veces se siente muy pesada, unas veces se siente muy cargada, otras veces simplemente la llevo porque cargo cosas necesarias, pero cuando en realidad yo digo, ve, yo he andado por el centro, he andado por varias partes y digo, este bolso me pesa, ve, me está doliendo el hombro, ve, no sé qué. Y empiezo a revisar mi bolso y empiezo a encontrar cosas que yo dije, ve, ¿por qué me traje yo esto? ¿Por qué me voy cargando con cosas que no son mías? ¿O por qué voy cargando con cosas que a la larga no son tan necesarias? Ejemplo mío, llego a un punto en que yo recibo muchas monedas y las monedas, entre más monedas, más va a pesar el bolso, ¿cierto? Y llego a un punto en que yo digo, me pesa, y voy a mirar, y es que tengo un cerro de monedas impresionantes porque me van devolviendo y eso, y empiezo a ver que tengo una carga excesiva, que si yo quiero lo puedo cambiar en billetes, o si no puedo armar una alcancía en mi casa y ir llenando la alcancía de monedas. Entonces, son cargas innecesarias o que puedo darles manejo desde una mirada totalmente diferente, pero no, a la niña le encanta llevar su bolso lleno de monedas. Entonces, cada quien elige qué cargar en su bolso, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros soporta en la espalda el peso de situaciones vividas y vamos a ir como al ejemplo muchísimo más claro de cuáles son esas cargas de modo emocional que cargamos. Entonces, su contenido pueden ser recuerdos, pueden ser experiencias de diferentes tamaños. De alguna manera nos hemos, como no hemos soltado
y se quedan reflejados en nuestra piel. Se quedan relaciones, se quedan situaciones que nos pasaron, pero se quedan perpetuas, perpetuas, perpetuas. ¿Listo? Entonces, si no aprendemos a vaciar nuestra mochila de experiencias tóxicas, de experiencias negativas, cuanto más tiempo pase, más va a estar cargada y mayor peso vamos a tener que soportar en nuestra espalda, ¿cierto? Y eso va repercutiendo no solamente en nuestro estado de ánimo, sino también en nuestras relaciones. ¿Listo? Hay que tener mucho, mucho cuidado con ese peso. Llevar a cuestas nuestra mochila emocional sin sacarlas o sin analizar esa que llevamos en nuestra mochila de vez en cuando, puede llevarnos a generar heridas emocionales que son importantes y que de verdad nosotros debemos de sanar. Y muchas veces, bueno, últimamente se ha estado hablando, ay, es que tengo que sanar, ay, es que eso lo debo de sanar, ay, es que estoy sanando, ¿cierto? Y a veces eso se vuelve hasta cansón porque ya se vuelve un tema de diario. Tú ves videos en YouTube, ves videos en TikTok, en todas estas redes sociales y todas hablan de sanar y se vuelve algo como, ah, qué pereza. Antes los ancestros no sanaban y por qué vivían tan felices, ¿cierto? Ahora, en esta nueva era, estamos como en ese mundo emocional, en ese mundo espiritual, donde todo el mundo quiere tener una vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un despertar de conciencia. Y cuando nosotros somos más conscientes de lo que nos está pasando, pues obviamente vamos a ver las cosas muchísimo mejor. Es como cuando quieres comprar un carro, y eso me pasaba a mí. Yo quería comprar un carro, ese carro era ay, ¿cuál era? Un Kia Picanto Slime, creo que eran así las especificaciones. Era un Picanto Slime, pero último modelo, y era muy lindo, ¿cierto? Hace años. Y cuando yo empecé a mirar el carro, yo no conocía el carro. Cuando lo vi por primera vez, le vi las especificaciones, todo, ¿Qué me quedó vimos? gustando. Y a raíz del paso del tiempo, de Ah, estar sí. pensando y pensando y pensando en ese carro, yo, ¿qué hice? Antes yo no lo veía, ¿por qué? Porque yo andaba así, ¿cierto? Cuando yo empecé a buscar las referencias, el color, las características del carro, empecé a, ¿qué? A destapar un ojo, Ah, ¿cierto? sí. Y empezaba a mirar ese carro por todas partes y empezaba a verlo. No es que mi mente Ah, está automáticamente bien. trajo todo, Sí, claro, no, usted garantía. simplemente y Ujú. sencillamente es, Sí, por aquí qué yo bueno. silencio, en un momentico, simplemente es porque el carro siempre ha estado ahí, pero la que se ha estado enfocando en algo diferente soy yo. Entonces, cuando yo me enfoco en algo diferente o en algo que usualmente yo ya tengo visualizado, entonces lo voy a estar viendo recurrentemente. Y eso mismo ha pasado con el tema de sanar. Sanar viene desde hace muchos años, y esto es una historia, podemos decir que milenaria. Pero como nosotros no estábamos tan enfocados en sanar, sino que vivíamos el día a día y nos manteníamos tan en esa zona de confort, donde todo el mundo decía, es que esta es la vida que me tocó vivir. Ah, es que yo vivo así porque así vivieron mis abuelos. Ah, es que esta es la vida definitivamente que a mí me tocó. Entonces, cuando yo empiezo a abrir los ojos y a entrar en un despertar, es como cuando yo veía el carro por todas partes. Entonces, yo ya empiezo a mirar cosas totalmente diferentes o empiezo a generar foco en lo que verdaderamente quiero. Entonces, por eso se ve en las redes sociales todo este tema de sanar, de que hay que sanar y sanar. Entonces, voy a ir primero con una pregunta. Y la pregunta es, ¿usted se ha preguntado alguna vez si las cosas que usted realmente en este momento aman, por los que ustedes se interesan, por lo que ustedes se apasionan, verdaderamente lo hacen feliz? Pregúntese y escuchen esta pregunta. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si las cosas que usted ama realmente lo hacen feliz? ¿O si usted se está atando a algo que usted ya no es?
Y por más que insiste, 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 y no, yo tengo que cambiar de vida, pero es que me llama más la atención aquello que yo amo, pero sé en realidad y en mi inconsciente sé que eso no me hace feliz. ¿Sí ven la pregunta? Intégrenla, intégrenla en ustedes. Miren si esto les está pasando. Miren si en realidad aquello que verdaderamente yo amo a mí me hace feliz o simplemente estoy por el apego. Entonces, a veces hay preguntas que nos confrontan y que me dan en el ego y me da rabia y me choca y yo digo, "Ay, pero está Lina porque está diciendo esas pendejadas. Como así que si lo que yo amo me hace feliz? Obviamente lo que amo me hace feliz. No muchas veces es así. Por eso yo te lo estoy preguntando. Pero si hay algo que en realidad a ti te resuene, es porque hay algo que de verdad en esa pregunta tienes que empezar a integrar, tienes que empezar a interiorizar. Y quiero contarles una historia de un hombre que él vivía en un pueblito muy pequeño, rodeado de muchas montañas. Y ese joven desde pequeño le enseñaron que para ser alguien en la vida tenía que cargar responsabilidades, tenía que cargar recuerdos, tenía que también trabajar por sus sueños. Y esa fue la tarea que le dieron a este joven desde muy pequeño. Él tenía que tener responsabilidades. Entonces, imagínese que el joven, ¿qué fue lo que hizo? Se puso una mochila y empezó a cargar en ella todo lo que él consideraba importante. Entonces, al principio de la mochila, él empezaba metiendo cositas y no era tan pesada, ¿cierto? Porque pues metió el amor de su familia, metió aspiraciones, empezó a medir como esas experiencias o esas expectativas también de los demás. Pero imagínense que mientras pasaban los años, la carga de esa mochila era muchísimo más pesada y comenzó a cargar piedras y cada piedra representaba el miedo al fracaso, el resentimiento, el no resentimiento a algunas otras personas, el resentimiento de él hacia quienes lo habían lastimado y también comenzó a cargar expectativas por ser perfecto. No es que en mi casa me dijeron que yo tenía que tener responsabilidades, entonces no me puedo salir de la línea. Yo tengo que ser así, no puedo defraudar a mi familia. Y él sentía que esa mochila de él era imprescindible, él no podía dejar esa mochila en ninguna parte, porque sí o sí él tenía que cargarlas. Era una responsabilidad. Y nunca había considerado sacar ni una piedra. El hombre llegó al punto de acostumbrarse a ese peso y aunque le dolía la espalda, cada paso que él daba era inclusive muchísimo más difícil que el anterior. Entonces él se puso a pensar, no, es que esto es lo que yo debo hacer. Sin estas piedras, ¿quién sería yo? Y empezaba a cuestionarse. Y pasaron los años. Un día, mientras caminaba por un sendero, eh, y estaba más bien empinado, estaba cansado el joven, se encontró con un anciano sentado por allá en el camino. Imagínense que el anciano le preguntó, vea, ¿por qué cargas esa mochila tan pesada? Y el joven le dijo, porque todo lo que llevo aquí en esta mochila es tan importante, no puedo soltarlo. Y el anciano lo miró fijamente y le dijo, ¿y qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué pasaría si soltaras esa mochila? El hombre se quedó totalmente como desconectado y nunca antes imaginó verse sin esa mochila. Él nunca había considerado jamás esa posibilidad de poder soltar esa mochila. Entonces el anciano le dijo, bueno, probemos algo. Saca una piedra y ponla en el suelo.
Con cierto escepticismo, obviamente, el joven, ¿qué hizo? Pues abrió la mochila, sacó una pequeña piedra, no la más grande, sacó una pequeña piedra que representaba un viejo rencor del pasado y la dejó caer en el suelo. Y para sorpresa, imagínense en qué pasó. Sintió un pequeño alivio y de inmediato la espalda lo sintió. El anciano se quedó riéndose y le decía, hágale, saque otra. El hombre sacó otra piedra y esta era muchísimo más grande que la anterior. Era una piedra del miedo al rechazo, el qué dirán, el ego. Al dejarla en el suelo, él sintió que respiraba muchísimo mejor y por primera vez en muchos años fue cuando empezó a sentir que su cuerpo estaba más ligero. Y entonces el anciano le dijo, vea, la mayoría de cargas que tenemos no nos pertenecen realmente. Algunas cargas que usted lleva por los demás, los que estamos acá presentes, algunas son de los demás. Otras porque sin ellas nosotros creemos que dejamos de ser nosotros. Pero la verdad de todo es que no son necesarias. Usted elige cargarlo. Usted también elige si desea soltarlo. El hombre se quedó atónito, este joven, y quedó en silencio, mirando la mochila medio vacía. Era como si el pasado, de tanto tiempo aferrado a él, a esas piedras, que nunca había permitido cuestionarse si realmente las necesitaba. Y fue en ese momento cuando decidió seguir el consejo del anciano. Sacó todas las piedras, dejando únicamente aquellas que representaban el amor por la vida, por sus valores profundos, el amor a su familia, el amor por él mismo primero que todo, su propósito. Y por primera vez, sin pesos, se sintió totalmente libre. Y desde ese momento, cada vez que algo le pesaba, se preguntaba, ¿esta es la piedra que quiero seguir cargando? ¿Cuál es la piedra que usted en este momento está cargando durante muchos años, durante incluso toda su vida? ¿Qué es aquello que usted cree que si la suelta va a dejar de ser usted mismo? ¿Mm? ¿Dónde está tu valor como ser humano? Las expectativas de los demás. El que dirán, ay, no es que de pronto me critican. La aceptación y el reconocimiento de afuera. El no querer afrontar decisiones incómodas, repetir cargas de esas mismas piedras, me hace responsable de un proceso de los demás y el proceso tiene que ser conmigo. El no cuidar mi salud, el cargar una piedra incómoda de no respetar mis decisiones, de no respetar el cómo yo soy, esa piedra incómoda de vivir bajo un sueldo, entre comillas. Y no quiero decir que trabajar es malo, no, yo muchos años trabajé y trabajé para los demás, pero el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a la necesidad de estar con alguien, el miedo a estar solo, el apego de cosas materiales, nos hacen muchas veces cargar piedras que no son de nosotros. Y créanme que esto es opcional. O sea, todas esas cosas que nosotros cargamos, todas esas piedras que usted viene cargando durante toda su vida, usted las carga porque quiere, no porque sean obligatorias. A usted nadie le dijo, lo tiene que hacer. A usted nadie le dijo, venga, usted tiene que venir a cargarse de todo esto. No, usted las carga por lealtades familiares y usted decide si las carga o no. Y ojo, usted tiene el valor de cuestionar si la sigue cargando. Y eso es lo primero que usted tiene que hacer. Y yo quiero que usted hoy se haga una pregunta y es, ¿qué piedras usted está cargando hoy que podría dejarlas atrás?
Y vuelvo y repito, ¿qué piedras está cargando usted hoy que no te permiten avanzar? ¿Son necesarias? ¿Usted está feliz caminando incómodo? Dime, María Elena, abre tu micro. Lina, muy interesante lo que estás hablando en la mañana de hoy. ¿Puedo compartir en un minuto una experiencia, sí? Para Claro que ver qué sí, para eso es este espacio. está bien, mi amor. Mira, muy interesante tu programa de hoy, tu tema. Eh, en mi caso, me sucedió lo siguiente, ¿sí? Por muchísimos años fui la que estuvo pendiente de mis padres, de mi mamá y de mi papá, aunque ellos no vivían conmigo, pero sí vivían cerca de mi casa. Y mi mamá y mi papá tuvieron 7 hijos, entre esas estuve yo. Sin embargo, los demás como que hicieron como caso omiso en cuanto a la presencialidad, ¿sí? Hubo hermanos que estando aquí en Venezuela se fueron del país y como yo era la que vivía cerca, pues a mí me tocó la gran responsabilidad todo el tiempo. Y no, o sea, te digo, son mis padres y lo que haría por mis padres lo haría todo el tiempo, ¿no? O sea, pero entonces cuando a uno le dejan toda esa responsabilidad, tenía la responsabilidad de mi esposo, de mis hijos, y llegó un momento en que me sentí como ese muchacho del que tú hablabas en esa historia de la mochila y con muchas piedras. Me sentí tal cual de esa manera. Me sentí como sola, me sentí abandonada, y lo hice por muchísimos años. Llegó un momento en que dije, oye, un momento, o sea, ya otra persona tiene que asumir esa responsabilidad, ¿sí? En eso la asumió, vamos a decirlo así, entre comillas, una hermana, mi hermana. Sin embargo, ella viaja 2, 3 veces al año y cada vez que viaja son 3 meses, o sea que la responsabilidad sigue, igualmente la sigo teniendo yo, ¿sí? Aunque mi padre ya falleció, eh, hay algo muy importante, Lina, y ahí es donde uno dice, oye, o sea, todo lo que tú hiciste, nadie lo tomó en consideración, no hubo agradecimiento, y es cuando está ese choque, ¿sí? Está ese choque de que nadie te agradeció, de que nadie dijo absolutamente nada. O sea, como un reconocimiento quisiera uno, pero bueno, no importa. Llega un momento en que yo solté esa mochila y ahora en adelante, pues estoy tratando de ver las cosas de otra manera, sí, ya por lo menos estoy pendiente de mi madre, estoy pendiente de sus cuestiones, pero no era como antes, que lo tomé fue como una carga, con esas piedras encima. Y acepté de que lo importante es que lo hice en la presencia de Dios y bueno, tendré reconocimiento por parte suya, ¿ok? Por parte de Dios, que es lo más importante. Muchas gracias por permitirme hablar en este espacio, Lina. Con todo el amor. Y traes mucha verdad con el tema familiar. Esta mañana que estábamos en la hora de poder, hablábamos con Romina exactamente eso. O sea, es uno estar pendiente de muchas cosas, pero a la vez, si yo no estoy pendiente de mí, ¿cómo puedo estar pendiente de los demás? Y muchas veces nos enfrascamos primero en el otro porque creemos que esa es lo que debe de ser y verdaderamente el que está hablando ahí es el ego. Y algo que mencionaste mucho era cómo el ego se puede estar visualizando en tu vida o en la vida de muchas personas por el hecho de esperar algo de alguien. Y me refiero al reconocimiento, hablas del reconocimiento y ahí el que está esperando algo es el ego, no está esperando algo el ser María Luisa, el ser María Elena, el ser Luz Marina, el ser Lina, sino que es el ego el que está esperando que te alaben, que te digan, ay, ve, es que tan berraca, cómo cuidó a mi mamá, cómo hizo esto, porque así me pasaba a mí, ya te voy a dar la palabra, Romy, así me pasaba a mí con mi abuela. Y yo esperaba que al menos en un momento dado me dijeran, mi abuela ya murió hace 2, va para 3 años ahorita en junio,
Y yo era la que le compraba los pañales, yo era la que le compraba la leche, yo era la que se los llevaba. Entonces era un camión grande, había que alquilar un carro porque la cantidad de pañales y la cantidad de leche, de suplementos que le daban era mucha que no me alcanzaba en un taxi. Entonces, ¿qué esperaba yo? Que al menos me dijeran, vea, es que Lina, cuando falleció mi abuela, es que Lina era la que le daba esto, Lina hacía las tutelas, Lina le reclamaba esto, no sé qué. Pero me di cuenta, también llegué a ese punto donde dije, hay que empezar a soltar, o sea, no espero nada de nadie, porque al fin y al cabo la que se debe reconocer como todo lo que hizo fui yo misma, no de los demás. Entonces esperamos mucho de los demás y ahí es donde empezamos a generar frustraciones, enfermedades, empezamos a generar juicios, sobre todo juicios. Es que vea, aquel no me agradeció. Ay, aquel tan mal agradecido. Es que aquel como me trata de mal sabiendo que yo fui esto. Entonces ahí empezamos a generar conversaciones internas y nos cargamos de emociones negativas que no van con nosotros. Dime, Romy, Ay, espero que me puedan escuchar, estoy en la calle. si se te Creo escucha que, bien. como dice María Elena, y bueno, hoy estábamos hablando, todos en algún momento, en cierta manera, cargamos con eso, ¿no? El hacer para que el otro, de alguna manera u otra, nos agradezca, ¿no? Pero porque nos criamos de esa manera. En realidad, cuando vos te das cuenta que uno da para dar más y no a cambio de algo, sino también, como dice María Elena, ¿no? Eh, que Dios nos devuelva todo eso, la vida misma, uno lo hace desde la esencia de uno y ya no espera nada a cambio, no espera que el otro sea como uno quiere ser, lo acepta tal cual es y bueno, o lo deja en su vida o lo hace a un lado como me ha pasado a mí, solo la vida me ha alejado de muchas de las personas que yo creí que iban a estar siempre a mi lado. Hoy las entiendo porque ellos hablan desde su historia y, y las suelto porque es como dices tú, Lina, uno se carga con tantas frustraciones y se hace mal uno, al fin y al cabo se termina haciendo mal uno. Así que sí, la verdad muy, muy interesante, muy lindo el tema que tocaste y más de uno va a mover fibras y se va a sentir identificado. Gracias, Gracias, Lina. mi a ti por compartir y a Marilena también. Y ahí es donde nosotros llegamos a este tema de las lealtades familiares, de que estoy cargando yo que muchas veces soy inconsciente, pero que creo que me las sé todas. ¿Y qué es qué es una lealtad invisible? Una lealtad invisible es aquella sí, lealtad, aquello que no me salgo de los parámetros de que le soy leal, consciente o inconscientemente, a un ancestro o a un familiar, que nos impulsa a repetir conductas de un modo ciego. Por eso se llaman lealtades invisibles, o sea, que no podemos ver sobre aquello que no tenemos el menor control. Dime, Ani, claro que puedes compartir. Prende tu audio, Ani. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Hola, Yari. Anibet, ¿ibas a decir algo? No entiendo que me dice. ¿Pero me está llamando quién? Ah, ok, ok, está bien. Ani. Bueno, mientras prende Ani el micro, vamos entonces a seguir hablando acerca de esas lealtades invisibles. Entonces, es aquello que yo no, que como familia nos impulsa a estar repitiendo conductas de modo ciego sobre aquello que no tenemos ni siquiera el menor control. Em, bueno, listo. Ahí Sandra, Lina, Entonces, es creo la que quería comentar algo. Sandra Sánchez.
puse en el Sandra, chat que verla. quería opinar. Ah, bueno. Si Sandra puede prender el micro. Bueno, buenos días a todos. Voy en el transporte, pero yo quería pues preguntar algo, Lina, lo que estaba diciendo ahorita Rosmina. A mí me sucede eso, no sé, pero ya hace varios años acá yo tenía, pues, entre comillas, muchas amigas y yo creo que es Dios o la divinidad me ha quitado personas que no son idóneas en mi vida. Pues Lina ya sabe el proceso que yo ahorita estoy pasando con mi esposo. Antes yo esperaba era que la familia me apoyara, que yo sola, que tengo que ir a acompañar las citas, que tengo una cosa y la otra. Y yo quería que me adulieran, que me dijeran, ay, sí, mire que sí la podemos. Pero he llegado a la conclusión desde que conocí Lina de verdad y a este hermoso grupo, de que yo no debo esperar nada a cambio, sino hacer las cosas porque a mí me que él está viviendo. Son cosas duras, pero yo sé que con el amor de Dios y con la voluntad de Él lo puedo lograr. Esa era como mi humilde opinión. Gracias, Sandrita, por compartir. Y es que nosotros como seres humanos, eh, y más cuando somos tan emocionales, lo mínimo que esperamos, o es también porque nos enseñan, lo mínimo que esperamos es un reconocimiento. Es que nos pongan la palmadita aquí en el hombro y nos digan, tú puedes, puedes hacerlo. Tan bien que lo estás haciendo. Y a nosotros nos enseñaron, o al menos en mi caso, en mi experiencia familiar, a mí me enseñaron a tener empatía con los demás, pero de esa empatía es como yo sentirme aprobada por algo. Cuando yo necesito ser aprobada por algo, es que necesito trabajar en algo de mi infancia y de mi adolescencia, porque no estoy sintiendo aprobación por mí misma, sino que necesito la aprobación de los demás para sentir que lo estoy haciendo bien. Y ahí vuelven nuevamente esas lealtades, donde da lo mismo si la persona está viva, muerta, si murió hace poco, si sigue viva, si le caigo bien o le caigo mal, si tuvimos mucho o poco contacto con X o Y persona, si sabemos algo de su vida, la lealtad a esa persona nos impulsa a repetir conductas. En este caso estamos repitiendo la conducta de que de sentirnos aprobados. Pero ¿qué tengo yo que trabajar con esa aprobación para ir sanando algo que yo misma me puedo dar? Es que yo puedo aprobarme yo misma. Si a mí me gusta lo que estoy haciendo, lo sigo haciendo. Si no me gusta lo que estoy haciendo, entonces hay que cambiar, reinventarme. Pero cuando yo necesito la aprobación de alguien más, ¿qué tengo que trabajar desde mi infancia? Por ejemplo, una mujer fue infeliz en el amor, pongámonos muy emocionales. Una mujer fue infeliz en el amor, entonces sus hijos repiten esa infelicidad con recurrentes fracasos en su vida de pareja, puede ser. Entonces el mensaje inconsciente que le está dando de lealtad es el siguiente: si mi madre no fue feliz, nosotros no tenemos derecho a hacerlo. Inconsciente, no estoy diciendo que ustedes lo repitan, es inconsciente. Entonces el inconsciente nos dice, no, si mi mamá fue infeliz, si mi mamá la traicionaron, es que qué pecadito de mi mamá todo lo que tuvo que soportar con mi papá, es que mi papá le fue muy infiel, entonces no me atrevo a hacer algo diferente y a tener una pareja estable en mi vida por lealtad a lo que mi mamá vivió. Y ojo, ojo, porque ahí sí que hay un patrón de recurrencia, una conducta de modelo ciego tenaz. Y no importa realmente poco para el consciente lo que piense al respecto, pero el inconsciente tiene el control de toda relación, tiene el control incluso, aunque tú pienses
que opinas lo contrario, el inconsciente que va a decir, no, tenemos que ser leales a mi mamá y nosotros también tenemos que buscar una pareja que nos sea infiel, una pareja que no nos valore, una pareja que no nos dé nuestro poder, que no nos dé reconocimiento ante la sociedad, o que seamos las mozas, o que seamos las segundas, las queridas. A ver, por aquí Magnolia me dice, mi micrófono no me deja hablar. A ver, yo miro. Si algo, vuelves y entras, Magnolia, sal y vuelves y entras, porque aquí lo tengo para que todo el mundo hable. Solicitar reactivar el audio, no sé si ahí te dé. Bueno, entonces miren que según los últimos estudios científicos, y eso está más que demostrado, que nuestro inconsciente recuerda todo, absolutamente todo, sobre el árbol familiar. Hasta la séptima generación, imagínense. Conoce toda la historia de tu familia, los secretos, las verdades, las mentiras, lo que ha venido ocultando la familia generación tras generación de varios miembros, lo que todos casi ignoramos, el inconsciente sí o sí lo va a mostrar, lo que creemos olvidado. Pero en cosas que vamos nosotros repitiendo en la vida, el inconsciente nos está diciendo, o la lealtad familiar nos está diciendo, vea, es que en su familia hubo esta traición. Entonces tú, que eres de la tercera generación siguiente, la vas a volver a repetir. Eso se cree como una historia de ciencia ficción, pero es real. Y si hubo crímenes, si hubo abortos, si hubo abandonos, si hubo infidelidades, traiciones, graves atentados, sobre todo a la dignidad de la persona, tu inconsciente sí o sí sabe todo lo de tu árbol familiar, todo. Y por eso de nada sirve mentirte ni ocultarte cosas cuando la verdad la verdad siempre va a terminar reapareciendo. Piensas, por ejemplo, que tu tristeza, tu rabia, tus adicciones son realmente tuyas. Yo quiero hacerte la pregunta porque a mí me la hicieron y yo dije, wow, así. Hay adicciones. El tema mío del abandono, que yo me sentía a toda hora triste, abandonada y yo tenía todo y yo podía sentirme en ese momento con todo, o sea, una persona que le dan todo, le dan la estabilidad, le dan el tema financiero, yo no trabajaba, yo lo tenía todo acá y aún así yo me sentía vacía y sola. Yo no podía entender, pero qué pereza, es todo esto, todo lo que hay. Entonces me hicieron la pregunta, ¿tú crees que tu tristeza es realmente tuya? Y esa pregunta a mí me hizo como, tengo que investigar qué pasó en mi familia, qué empezó a ver, y empecé a hacer mi árbol genealógico y empecé a indagar sobre mi familia. Y yo le preguntaba a mi mamá, mi abuela antes de morir, a mis tíos, a mi papá, a todos. Y empecé a llenar información grandísima. Llevo año y medio preguntando, no es cosa de haber preguntado un solo día, sino que por días, y yo, mami, y mi tía cómo vivió, mami, y mi abuelo cómo murió, mami, y no sé qué. Voy a donde mi papá y volví y le preguntaba. Antes, iba dando informaciones de historias donde yo decía, yo, wow, ¿qué es esto? Y en una hora de poder yo le había dicho a varios de acá, les iba a contar la historia de una conducta heredada de mi hija con mi abuelo. Mi hija y mi abuelo, ni siquiera yo conocí a mi abuelo porque él murió cuando mi mamá iba para 3 años. Él fue arrollado, él montaba mucho bicicleta por acá, por los pueblos aledaños y salía mucho a montar bicicleta. Y en una de esas fue arrollado por una tractomula y en esas venía otra tractomula y él quedó entre las dos. Entonces murió atropellado. Mi mamá estaba en brazos de mi abuela cuando ella recibió la noticia.
Según mi mamá, ella dice que ella tenía 3 añitos, iba para 3 añitos. A ella la información que le dio el policía cuando llegó a la casa a contarle a mi abuela la noticia, porque en ese entonces no habían teléfonos móviles, sino todo era fijo y el fijo no sé qué tenía. Entonces el policía tuvo que llegar a la casa de mi abuela a contarle que él había sido atropellado por estos 2 camiones y que había fallecido. La emoción de mi abuela, más la noticia, obviamente ella estaba muy pequeña, ella dice que ella se acuerda de ese momento, o sea, mi mamá dice que ella se acuerda de ese momento y tenía solo 3 añitos. ¿Cómo sería el impacto tan grande de mi mamá que ella todavía recuerda ese momento? ¿Y qué tiene que ver mi hija con todo esto? Resulta que cuando yo estaba en embarazo, yo me iba mucho a ver despegar aviones acá en Medellín. Entonces hay una partecita donde está la pista de los aviones y uno se hace atrás de una cerca y mira cómo se despegan los aviones, entonces el ruido, el viento, eso es una experiencia muy bonita acá en Medellín. Entonces, eh, yo estaba en embarazo de mi hija tendría por ahí unos 6, 7 meses, y cada que despegaba el avión, yo sentía que dentro de mí, en el estomaguito, la bebé se me movía. O sea, ella hacía este movimiento dentro de mí. Hasta que capté en uno de esos aviones que despegó mucho más fuerte, que ella se me movió impresionante. Entonces, el papá de mis hijos, yo le dije, yo, ay, no, vámonos de aquí, que tengo un cólico y la niña no hace sino moverse. Yo creo que a ella le da miedo esos ruidos tan fuertes. La cosa quedó así. Años después, mi hija tendría por ahí 4 años, 5. Íbamos por la calle y venía un camión grande, una volqueta, y estaba haciendo mucho ruido. Y la niña, yo no sé qué sintió en la espalda, pero ella empezó a gritar y decía que la abrazara, que la agarrara. Y ahí fue cuando yo capté, imagínense, mi niña ya tiene 21 años, pero a los 4 o 5 años pasó esto y yo capté, y yo, ay, ve, claro, cuando estábamos viendo despegar aviones, ella generó algo a los ruidos y a todos estos ambientes de camiones. Con tanta investigadera mía hace año y medio más o menos, me di cuenta que cuando murió mi abuelo dentro de estos 2 camiones, el ruido fue tan fuerte, más la información que recibió mi mamá, que también vienen siendo patrones heredados, hasta mi hija heredó una conducta de miedo a la velocidad, miedo a ruidos fuertes, miedo a la pólvora, miedo a todo lo que sean ruidos fuertes. Entonces, mire cómo nosotros podemos heredar cosas sin ni siquiera conocer la historia. Entonces, piensa tú en este momento, ¿qué estás heredando de tu familia que ni siquiera conoces? ¿Cuáles son esos comportamientos repetitivos que tú tienes y que con base a lo que estás viviendo, fracasos, infidelidades, eh, mala alimentación, ¿cómo se llama? Adicciones, y empieza a investigar en tu familia qué hay, quién más tuvo esa conducta, qué pasó en tu familia. Y empiezas a atar unos cabos hermosísimos. Pídele a la divinidad, a Dios, al universo, a quien creas cuando estés investigando esa historia, que te muestre los caminos para llegar a esa información. Y hazlo consciente, enciende una luz, porque estamos también hablando con ancestros, pidiéndole información a la divinidad, a Dios, universo, familia, Dios, muéstrame información que yo pueda traer a mi vida para cambiar esta conducta que tengo con la alimentación, puede ser un ejemplo, con apegos. Entonces, hay muchísima información, como les decía yo al principio, que se pueden contar en este tipo de ambientes, pero la información es grandísima. El tema de, ¿de qué? De las heridas de la infancia. ¿Cómo puedo yo identificar cuáles son aquellas heridas de la infancia? Son muchas, pero básicamente hay 5 que tienes que empezar a analizar, tienes que empezar a mirar cuáles son, para qué me sirven, qué me están mostrando, cómo puedo yo empezar a sanar.
cómo dejar de repetir historias, ¿cierto? Y aquí te voy a mostrar una a una, vamos a ver 5, que son las más comunes, y empieza a analizar. Porque con esto ya damos por terminado este espacio. Si quieres, lo podemos seguir en otro espacio, podemos hacerlo dentro de 15 días, dentro de 8 días, para que puedan analizar una a una directamente con las heridas que ustedes tengan y empiecen a sanar. También hay unas cartas muy bonitas que podemos hacer para empezar con todo este tema ¿de qué? De las transformaciones. Entonces hay 5 heridas. ¿Y por qué llevamos tanto dolor a raíz de estas 5 heridas? Y son pocas las personas que podrían contarse que entre quienes han tenido una infancia exenta de sinsabores, de limitaciones, que todas las personas durante la infancia o el mayor grado han sido en la infancia, de una u otra forma han tenido experiencias agradables, pero también han tenido experiencias desagradables. Entonces, han quedado necesidades insatisfechas, han quedado también asuntos inconclusos. Un ejemplo es que mi papá me prometió que me iba a llevar al parque, pero resulta que ese parque nunca llegó por X o Y motivo. Entonces queda algo, un vacío ahí que decimos, ve, yo no me acordaba de eso y sí. Yo tengo una experiencia de niña también, donde nos fuimos para un zoológico, incluso quedó la foto por ahí marcada con mi cara y ahí hago catarsis. Y me monté a un trencito sin pagar. Y cuando el señor me pidió la boleta, yo le dije, ay no, yo no tengo que pagar, paga mi mamá. Yo tendría por ahí 6 o 7 años, me acuerdo. Y cuando llegó donde mi mamá sí tenía la boleta, pero no me quiso decir. Cuando llegó el señor y le pidió la boleta al señor y le dijo, no, yo no tengo plata, ella verá cómo va a pagar. Y yo me sentí tan mal. Yo recuerdo, incluso veo la foto y siento todavía esa sensación de cómo me sentí porque el señor me pedía y yo de dónde iba a pagar. Yo era una niña, yo no tenía con qué pagar el haberme montado a ese tren. Y lo peor de todo era que yo no me quería bajar del tren. Entonces, mire cómo nosotros como papás marcamos a nuestros hijos inconscientemente. Ella, para mi mamá pudo haber sido un chiste y para el señor de que estaba pidiendo el boleto era un chiste, pero para mí no. Y ahora de grande yo puedo decir, este fue un suceso que me sucedió a mí y me está marcando en la parte financiera. Porque el hecho de yo decirle al Señor, no, yo no tengo con qué pagar, no soy suficiente para tener dinero y pagarte la boleta. Ahora de grande es muy probable que mi creencia limitante sea, yo no tengo con qué pagar esto. ¿Sí notan? ¿Sí notan de dónde vienen las creencias limitantes? De algo tan insignificante, pero que puede estar marcando mi vida de adulto. Y si yo no hago algo ya, yo voy a seguir en ese bucle de creencias limitantes, ¿cierto? Entonces, la mayoría de veces nos vemos afectados con nuestra autoestima y por ende relaciones con los demás. Y a estas experiencias dolorosas les han llamado heridas y la mayoría de veces son el resultado de expectativas vividas con padres o de adultos que nos han cuidado. Entonces, aquí hay una herida del rechazo. Vamos a ver qué nos trae la herida del rechazo. Y la herida del rechazo es de adulto que tiene, es aquel adulto que tiene esta herida, es probable que haya vivido experiencias de rechazo en su niñez y que tendrá la tendencia a rechazarse a sí mismo o rechazar a los demás. También será rechazada por experiencias placenteras y de éxito. También pueden tener un resentimiento al vacío, a un vacío interno, no vacíos externos, un vacío interno. Y por tener la creencia no, errónea
de ser poco merecedor. Entonces, la herida del rechazo muchas veces nos va a hacer poco merecedores. Se va a ver muy reflejada Lina. la culpa al rechazo a los demás. Dime, Magnolia. Bueno, bueno, por fin me pude comunicar, sí. Lo que usted me está Dame. diciendo sobre la línea del rechazo, a mí me sucedió cuando estaba en el vientre de mi madre. Cuando yo iba a nacer, mi papá me rechazó. Entonces yo fui a una liberación de recuerdos y en esa liberación yo vi cómo mi papá me rechazó cuando yo nací. Y yo después al tiempo le pregunté a él y él me dijo que sí, que lo hizo porque él quería tener un hijo hombre y nacimos 4 mujeres seguidas y yo fui la última mujer. Entonces yo creo que eso a mí sí me afectó o me está afectando mucho, pero yo estoy bregando como salir mucho de eso, porque yo soy Chévere. una persona muy tímida, yo soy una persona que yo hablo y pienso que me van a rechazar, que no me escuchan bien. Tuve un tiempo que Preciso lo que iba a decir acá, sí, señora. ajá, yo tuve un tiempo que yo me avergonzaba de mi color porque yo soy de raza negra. Yo Ujú, me avergonzaba mucho de mi color. Ya ese claro. proceso ya lo superé, pero en verdad que en este momento estoy pasando por, digamos, una carga muy grande en mi familia. Somos 5 hermanos y nosotros somos muy desunidos. No somos pues peleadores ni nada, pero somos muy desunidos y las 2 hermanas mayores en este momento andan en una guerra entre ellas dos. Mi mamá ahora el domingo va a cumplir 101 años, mi papá tiene 88. Entonces, entre Ujú. ellas dos hay una guerra, una cosa que no se entienden, pelean. Entonces me llaman a mí a contarme todo el cuento. Entonces yo digo, ¿yo cómo manejo esta situación? Porque yo no puedo estar a favor de ninguna de las dos. Entonces yo en este momento me siento con esa carga que he tenido hasta un dolor de espalda muy grande. O sea, yo tengo tanto dolor en la espalda que yo digo, ¿será esto que en este momento que estoy con estas lecturas de las mañanas milagrosas, yo todo esto lo estoy, yo digo, creo que todo este dolor que yo tengo en mi espalda es la mochila que estoy cargando en este momento. Probablemente, probablemente, y tienes que prestarle atención. Hay algo también que se llama biodescodificación de enfermedades, y en las bio, sí o sí, te van a mostrar, o sea, tu cuerpo va a hablar por ti. Tú no quieres hablar, tú no quieres gestionar tu emoción, entonces la parte del cuerpo afectada con el tema que tengas en tu vida, en el sector que tengas en tu vida, te va a hablar. Entonces, lo que son espaldas, dependiendo también si es espalda alta, espalda media, espalda baja, en la parte de arriba son cargas que no son tuyas, ni siquiera son tuyas. En la parte de abajo de la espalda o casi en la columna o en la cintura, eh, es cargas financieras que no son tuyas tampoco. Entonces, imagínense cómo puede estar uno relacionado con tanta información y el que, pobrecito el cuerpo de uno, tiene que soportar tantas cosas cuando nosotros no somos conscientes, no observamos, no le preguntamos al cuerpo, ve, ¿por qué te está doliendo esto? ¿Para qué me estás doliendo? Y lo que decías acerca de la herida de la infancia, sí, hay un rechazo fuerte, iba a decir eso, que hay culpa a los demás o se culpa a los demás por ser rechazado, sin ser consciente de ello. Y incluso nos aislamos, creando así como un círculo vicioso. Entonces aparece la comparación y la imperiosa necesidad de sentir aprobación de los demás, entre otros. Pues hay mucha información acerca del rechazo, pero, pero nosotros incluso sentimos esa necesidad de sentirnos, valga la redundancia, de sentirnos aprobados. Y preguntamos muchas veces, ve, si te gusta, ve, esto quedó bueno, ¿qué te parece cómo quedó? Es esa necesidad de sentirnos, ve, sí. Ahí viene mucho el tema el reconocimiento. El por qué muchas veces nosotros decimos, ves que no me reconocieron esto que hice, ves que no me aprobaron aquello que hice. Entonces, ¿qué rechazo tienes, bien sea en tu infancia, bien sea al nacer?
mm, tantas cosas. Yo creo que comparto el tema del rechazo con Magnolia, porque mi primera hermana o la hermana mayor fue mujer, la segunda fui yo, y obviamente mi papá quería un hombre. Él ya después de que yo nací y toda la cosa, mi mamá me cuenta incluso que mi papá ni siquiera me acompañó a mi mamá al hospital. Y yo nací sola y mi mamá incluso salió del hospital conmigo, con cesárea. Pues a mí me hicieron resucitación al nacer, que la historia también es muy fuerte de mi nacimiento, que ahí también generé la herida de abandono. Y mi mamá salió del hospital con cesárea, con bolso, con muchachita, para la casa a seguir trabajando porque mi papá no se inmutó en mirar yo cómo había nacido. Entonces, ahí hay un rechazo. ¿Sí ven? Y muchas veces nosotros decimos, no, es que mi papá me quiso mucho, como decía yo, es que yo querida tengo que sanar si yo aparentemente en lo que yo recuerdo en mi consciente, yo tuve una infancia muy linda y yo tenía todo en la nevera, pero resulta que es que iba un poquito más atrás. ¿Ya? Entonces hay que mirar todas esas historias. En las historias en la herida del abandono, es probable que la sociedad se convierta en el peor miedo de quien vivió un abandono en la infancia. Si su herida se convierte en una paradoja, digámoslo así, quien vivió abandono tendrá que abandonar proyectos, tendrá que abandonar parejas, hasta haga consciente su carencia y se haga responsable de su vida y de su soledad. Somos personas que nos sentimos vacías. Somos personas que nos sentimos en soledad si estemos rodeadas de mucha gente. Y al sentirnos así, muchas veces nos invitan a salir y nosotros ahí sí, toda entusiasmada, pues nos vamos a bailar, nos vamos a una reunión familiar, nos invitan a un evento. Dentro del evento, nosotros ya queremos estar en la casa, escondidos. ¿Yo para qué vine? Ay, qué pereza tanto ruido. Ay, yo no quiero hablar. Ahí hay una herida de abandono marcada y yo me siento muchas veces así. Yo voy a eventos y cosas y yo a la hora yo ya estoy como que ahí yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Aparecen inseguridades sociales, dificultades de contacto y a veces la gente me dice, uy, Lina, yo no creo eso en ti, por tú cómo eres de sociable, a ti cómo te gusta hablar en redes, ay, a ti cómo hablas de bonito, pero hay heridas que sanar y esa ha sido mi terapia para poder salir de este tema del abandono, el obligarme a socializar y a generar un entorno amable y agradable para mí, para sentirme aprobada, para sentirme a gusto con la gente, así yo no quiera. Y tengo que obligar a mi subconsciente a decirle, yo no estoy sola, estoy conmigo y estoy con mucha gente. Entonces ha sido mi terapia tan bonita durante este último año que me he estado grabando, que he estado haciendo este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mi subconsciente, es normal estar en comunidad, es sencillo estar en familia, es muy del común rodearme de personas y de sociedad. Entonces he ido trabajando mucho eso. No crean que porque, bueno, tengo mucha información, he estudiado tanto, no sé qué, yo no tengo heridas, obvio, sigo trabajando todos los días. Todo esto es un proceso de diario. Listo, ahí está la herida de la humillación. La herida de la humillación es los adultos que tuvieron experiencias de todo tipo de abusos, incluyendo el sexual, o experimentaron humillaciones, comparaciones, o que fueron ridiculizados, avergonzados por su aspecto físico, que por sus orejitas, por su nariz, por el acné en la adolescencia, por actitudes, les hacían bullying cuando eran niños, comportamientos durante la niñez. Un ejemplo, fuiste un niño con hiperactividad. Ay, es que ese niño tan hiperactivo, ay, es que ese niño tan inquieto. Y uno conscientemente oía eso, pero no prestaba atención porque no era niño. Pero eso quedaba acá. Listo. Entonces también hay personas que en la mayoría de veces, en la adultez,
son personas inseguras, son personas tímidas, son personas indecisas, o sea, no toman decisiones así, sino que tienen que medirlo todo y ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Ay, no, yo más bien me quedo quieta por no tener un error. Y después de eso se sienten culpables y creen que no tienen derecho a nada. E incluso pueden dudar de su derecho a existir. Es que yo para qué vine a este mundo a vivir esto. Ay, qué pereza. Y puede aparecer la rabia, puede aparecer el dolor, el resentimiento, el veneno. Son personas que probablemente, no estoy diciendo que el 100%, pero es probable que la mayoría de personas que tengan heridas de la humillación puedan generar un cáncer, porque hay mucho dolor y resentimiento y veneno y rencor acumulado desde la infancia. El 99% de las enfermedades, según la biodescodificación de enfermedades, el 99.99 son emocionales. Y el cáncer está dentro de esas enfermedades emocionales. Entonces, si yo tengo rencor, tengo resentimiento, tengo veneno, no quiero perdonar alguna situación pasada o que me esté pasando, no crean que es que el cáncer, ay, yo tuve una radiación hace un año y entonces generé cáncer el día de hoy, fue esa radiación. No. ¿Que influyó? Puede que sí, sea el 1%, que influyó para que se acelerara, pero esa enfermedad ya viene de antes. Esa enfermedad ya viene de antes, ¿de qué? De la rabia, rencor, dolor, resentimiento que vienes acumulando incluso desde la infancia. Entonces, pilas con esto. También está la herida de la traición y vamos ya con la herida de la injusticia para terminar. La herida de la traición es cuando el adulto con esta herida es más desconfiado, es más como centrado en sí mismo, no se permite confiar en los demás, no se permite confiar en nadie. Su mayor miedo es la mentira y buscará la manera inconsciente de involucrarse en situaciones que les dé irremediablemente alguna sensación de ser traicionado. Ah, vio que le dije, es que esa persona no era de fiar. Vio, es que yo no debí de haber confiado en usted. Ah, yo por qué hice esa inversión. Y cumpliéndose como si fuera una profecía de lo que él decretó, no confíes en nadie, todo el mundo te va a traicionar. Son personas que están muy atentas a cómo los juzga la sociedad para él también juzgar y decir, vio, esa persona no era de fiar. Y la mayoría de quienes experimentan todas estas vivencias es porque lo traicionaron en su niñez, lo manipularon, lo engañaron. Ahí viene otra vez el tema de papá o de mamá. Es que si te comes la sopa, yo te doy un helado. Y se comió la sopita y no le dieron el helado al bebé. No le dieron el helado al niño. Solamente para que se comiera la sopa. Es que si te portas bien, nos vamos para donde tu abuela y tu abuela ya tiene un regalo. Solamente para que el niño se portara bien. Y llegan donde la abuela y no hay tal regalo. ¿Ves? Son cosas que quedan en el inconsciente y empiezan a crear decepción en la personalidad del ser humano. Entre muchos otros, no quiero decir que todo lo que yo está diciendo sea directo y sea así, hay muchas otras cosas, muchos ejemplos, pero estoy yéndome muy por encima de lo que son las heridas de la infancia. Y la última sería la herida de la injusticia. Ya hemos visto cuatro, que son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y ahora la herida de la injusticia. Entonces, en esta se puede experimentar la inequidad, como en el peor de los casos, digámoslo así, el peor enojo de quien tiene esta herida digámoslo así, muy marcada por la injusticia, pues como dice su nombre, la herida de la injusticia. Es posible identificar a quien la ha vivido en su niñez
al observar reacciones desproporcionadas o neuróticas ante alguna situación injusta. Son muy justos. Creo que yo también tengo esta herida porque a mí me aterra la injusticia, a mí me gusta como que todo sea equitativo. Si para ti o en una sociedad, un ejemplo, hay 100 pesos y después de los gastos quedaron 60, aquí te quedan 30 y aquí a ti te quedan 30. Es para mí, mi concepto, desde mi mirada, desde lo que yo viví en mi infancia, para mí todo tiene que ser justo, para mí, para Lina. No sé si tienes la herida de la injusticia en tu vida o qué, pero para mí también quedó muy marcada esa. Bueno, entonces, por aquí Romy también dice que las tuve todas, yo también. Yo tuve más marcadas unas que otras, pero yo creo y me identifico también con todas porque ya he trabajado muchas, en este momento sigo trabajando con el tema de la injusticia y el tema del abandono, sigo trabajando estas dos. Entonces, esta herida es, les es imposible lidiar con aquello de la injusticia y sus reacciones siempre van a tender a la autodestrucción. No destruir a los demás, sino destruirme yo misma con pensamientos negativos, con eh, cuestionarme, el no aprobarme en muchas cosas de las que digo. Y una de las características más importantes es su gran temor a equivocarse y su tendencia a buscar la perfección. Yo no me creía perfeccionista hasta que vi esta vida y yo dije, wow, si soy perfeccionista y si no lo hago perfecto, mejor no lo hago, para no tender a equivocarme. Y eso trae mucha frustración y un gran reto para sacar a buscar la flexibilidad y la humanidad. Muchas veces a mí me han dicho, Lina, sea un poco más flexible, Lina, no seas tan radical, Lina, es que no tiene que ser así tan cuadriculado. Y me di cuenta que mi hija también tiene esta herida porque ella es muy meticulosa, ella es muy perfeccionista. Incluso en las notas de la escuela, desde que ella era niña, ella quedaba, por decir, en los primeros lugares de la escuela y ella tenía que quedar en el puesto número 1 del salón de la escuela. Y si no quedaba en el 1, ella quedaba en el número 2, un ejemplo. Esa niña vivía frustrada toda la semana. Mami, es que yo no fui la número 1, mami, fui la número 2, mami, ¿por qué fui la número 2? Vaya, hablé con la profesora. Yo no, mami, el 2 también es bueno. Me decía, no, es que yo tengo que ser la número 1. Y para ello era un tema muy frustrante y de trabajo de ella, de emociones. Ahora ella está en la universidad, tiene 21 años. Esta semana me dijo, mami, gané la universidad, imagínate en cuánto quedé. Entonces, desde mi conocimiento y desde mi mirada, yo que dije, yo no, pues quedó en 4 con 2, porque si ganó, ganaba con 4, y yo dije, yo no, pues quedó por ahí en 4 con 2. No, mami, quedé en 4 con 8, qué horror. Yo me quedé como, ¿what? Yo, mami, bien, súper bien, ganaste el semestre muy bien, seguiste con la beca, todo. Me decía, no, mami, es que 4 con 2 no me sirve, tiene que ser 5. Y automáticamente me llevó a la infancia. Y yo, ay, Dios mío, esta niña todavía sigue con esta herida. Si notan, y ya tiene 21 años, y hay un tema grande que trabajar con ella. Entonces, desafortunadamente, cuando nos negamos la oportunidad a trabajar como en esta sanación de estas heridas o simplemente lo dejamos pasar y no les prestamos la debida atención, nosotros vamos a estar repitiendo patrones de conductas que nos van a hacer enfermar, que hace que nosotros nos enfermemos a nosotros mismos y nos dañemos y no le demos el lugar a ese niño de quedarse en ese lugar de ser niño. Nosotros ya no somos niños, somos adultos. ¿Cierto? Entonces, las heridas se muestran eh, en una comunicación llena de chantajes, de manipulación, de control, afectando así la calidad de nuestra relación con muchas personas, incluso con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, por acá nos preguntaban y que cómo se trabaja el tema de cómo se trabajan estas heridas.
Hay varios temas para trabajar o varias herramientas para trabajar las heridas de la infancia. Una de ellas es reconocer que la tienes. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, me transformo. Y cuando yo estoy claro, un ejemplo, aquí pudimos identificar, acá estamos reconociendo cosas que nos pueden estar pasando. Esta es una primera herramienta, reconocer, es como el alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que está tomando de más y que es un enfermo por el alcohol, no empieza su verdadera transformación. Asimismo es con este tipo de heridas. Yo ya identifiqué mi herida, yo ya sé qué me pasó en la infancia, empiezo a investigar un poco más y reconozco que tengo la herida. Ahí va un paso uno. Paso dos, como les digo, hay muchas herramientas. Yo utilizo mucho el tema de las cartas. Cuando yo hago una carta a mi niña interior, yo le hablo desde mi adulto, soy adulto, y le digo, hola niña Lina. Hola, mi querida niña Lina, porque tengo que dirigirme a mi niña interior, no a mi adulta interior, porque la adulta ya está acá y está viviendo muchas cosas que dejé y permití entrar en mi transición de niña a adulta y no las quise dejar. Empiezo a hablarle a mi niña. Hola, mi niña Lina, te está hablando tu adulta, ahora tengo 41 años, estoy viviendo esto y esto y esto. Te cuento que ahora pude hacer esto, esto y esto. Y empieza una carta muy bonita. Yo tengo unos modelos que se los voy a ir compartiendo a los grupos, donde podemos empezar a hacer eh, sanación o empezar a trabajar ese tema de la sanación de las heridas de la infancia a través de las cartas. Cuando yo hago mi ritual, yo lo llamo así mi ritual, yo copio, me aparto, puede ser una hora de poder para mí, aparto mi hora de poder, donde tengo música que me calma, donde tengo una velita, donde me voy a conectar solamente en copiar, ta, 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 ta. O si encuentro un modelo de carta, la adapto a mi vida, o si esa me gusta, la transcribo, que sea a mi mano, la transcribo, vuelvo y la releo y quemo la carta. Es un ritual muy bonito que hago. Las cenizas de esta cartica, cuando se queman, las tiro en una maceta, bien sea fuera de la casa o en una hierba, y hago que se transmute con la naturaleza, que vuelva a su ser. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Ya hay muchos rituales que algunas instituciones están realizando, otras que podemos hacer en vía Zoom, y es hablarle al niño anterior o hacer una especie de constelación familiar para integrar como muchos elementos, elemento aire, elemento fuego, elemento agua, donde podemos hacer rituales acerca de sanar ese niño interior o simplemente hablar de lo que nos sucedió cuando éramos niños. Entonces, hablarlo desde la conciencia de que fue niño, pero sin juzgarlo, sin decir, ves que yo sí era una persona muy hiperactiva. Al decir yo soy, yo estoy juzgando. Claro, yo como era. Ay, no, es que por eso es que yo era así. Esas palabritas clave o palabras gatillo me están generando un juicio. Y cuando yo genero juicio, doy con dedito acusador algo que pasó. Declaro aquello que pasó. Pero cuando digo, claro, en mi niñez hubo hiperactividad y por eso mi comportamiento fue así, 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 así. No estoy juzgando, simplemente algo que sucedió y pare de contar. Hay varias herramientas que podemos ir integrando. Si quieren, dentro de 8 días, no sé, ahí miramos el día, o dentro de 15 días hacemos un ritual bien bonito con una carta que la podamos hacer así en vivo. Hacemos la carta al niño interior, escuchamos alguna meditación que nos ayude como a estar en paz con ese niño interior, prendemos unas velitas y hacemos algo bien bonito. Ya ustedes me dicen si sí lo hacemos o no, si sí, me copian por acá por el chat o me van abriendo los audios y podemos hacer un ritual bien lindo de sanación de niño interior. Bueno, entonces por aquí voy ya dejando, voy a parar la grabación.